Encontramos nuevamente en la asignatura Sistemas de Inversión Pública de la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público. Mi nombre es Claudia Nerina Botión y soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. En este caso, nos vamos a dedicar a considerar los efectos indirectos de los proyectos. Vamos a recordar primero de qué se tratan los efectos indirectos de los proyectos. Son los beneficios y los costos observados en los mercados de los bienes sustitutos y complementarios de dos grupos de bienes, de los bienes que el proyecto produce o induce a que se produzcan y de los insumos que el proyecto utiliza o que induce a que se utilicen. Es decir, entonces, son beneficios y costos que se observan en los mercados de los bienes relacionados con los mercados directamente afectados por el proyecto. Pensemos entonces en un proyecto de mejora de un camino y si pensamos en los beneficios directos de estos proyectos, estos van a estar asociados a la disminución de los costos de viajes que se realicen por ese camino que se mejora. Esta disminución de costos se debe a la liberación de tiempo de las personas que lo usan y a la disminución de los costos de operación y de mantenimiento de los vehículos que transitan por él. Asimismo, va a haber un aumento en el número de viajes que se realiza por el camino mejorado y, por otra parte, una disminución de los costos de mantenimiento de ese camino. En el caso de los costos directos de la mejora de un camino, habrá que considerar tanto los insumos y bienes de capital que componen la inversión que implica la mejora y los insumos que se usarán en la conservación del camino mejorado, por ejemplo, demarcación, señalización. La idea es todos los insumos que permitan mantener el camino en un nivel adecuado de operación. Si uno quiere hacer la evaluación del proyecto teniendo en cuenta los efectos directos, los principales grupos involucrados en el proyecto de mejora de un camino son los usuarios de ese camino, por un lado, y el sector público que hace la mejora y que se encarga del mantenimiento del mismo. Entonces, cuando uno mejora un camino, los usuarios del camino mejorado son los que obtienen los beneficios directos, porque son los que se ven beneficiados por la disminución del costo de transitar por él, tanto en términos de tiempo como combustible, como desgaste menor de neumáticos, etc. Pero al disminuir el costo de transitar por un camino, pueden esperarse dos efectos. Por un lado, que disminuya la demanda de los caminos o de transitar por los caminos alternativos y sustitutos. Y por otro lado, que aumente la demanda por transitar por los caminos complementarios. Estos dos últimos efectos dan lugar a beneficios y costos, pero van a ser beneficios y costos indirectos, ya que estos caminos son caminos sustitutos y complementarios del camino que se mejoró. Entonces, la mejora de un camino disminuye el costo de viajar por ese camino. Hay cambios en las demandas en otras vías de transportes relacionadas con ese camino y esos cambios van a dar lugar a los efectos indirectos del proyecto, que son los beneficios y los costos observados en los mercados de los viajes realizados por esos caminos sustitutos y complementarios. Por ejemplo, veamos los efectos indirectos en caminos complementarios. Supongamos la complementariedad entre el camino que se mejora, A, y un camino B,
¿Qué significa complementariedad? Que por lo menos una parte de los usuarios de B también usan A y viceversa. Como disminuye el costo de viajar por el camino mejorado A, esto provoca un aumento de la demanda por viajes en el camino complementario B. Y a su vez, ese aumento de la demanda tiene asociado beneficios debido a una mayor satisfacción por realizar más viajes por B y un costo por el uso de recursos que implica la realización de ese mayor número de viajes por B. El efecto indirecto resulta de la diferencia entre ese beneficio y ese costo. Así como ocurren efectos indirectos en los caminos complementarios, también los hay en los sustitutos. Por ejemplo, consideremos el efecto sustitución entre el camino mejorado A y un camino H. ¿Qué significa la sustitución? Que algunos de los usuarios de H ahora pasarán a usar el camino A. Esto se trata de un desvío de tráfico desde H hacia el camino mejorado A. Como disminuye el costo de viajar por el camino mejorado A, entonces es de esperar que disminuya la demanda por viajes en el camino alternativo H. Y esta disminución de demanda trae asociado un beneficio por menor uso de recursos por el hecho de que se realizan menos viajes por H y un costo por menor satisfacción por el hecho de que se hacen también menos viajes por H. La diferencia entre este beneficio y este costo es el efecto indirecto imputable al proyecto mejorado. Para finalizar el análisis, cuando ya se ha tenido en cuenta los efectos directos y los indirectos, podemos nutrir al proyecto de los beneficios y costos intangibles. ¿Qué son los beneficios y costos intangibles? Aquellos que son de difícil valoración en términos monetarios, pero que deben ser tenidos en cuenta en la decisión final. Por ejemplo, dentro del grupo de los beneficios intangibles asociados al proyecto de mejora de un camino, pueden considerarse el mejoramiento urbano, la reducción de la contaminación o la protección del patrimonio arquitectónico o la mayor seguridad del usuario. Y dentro del grupo de los costos intangibles, costos de difícil valoración monetaria, está, por ejemplo, la contaminación atmosférica o la intrusión visual que puede tener asociado este proyecto de mejora de un camino. Por ejemplo, cuando se hace un puente y eso obstaculiza la visual de la montaña. Esos son efectos intangibles que habrá que tenerlo en cuenta, como les decía anteriormente, en la decisión final, pero que son muy difíciles de valorizar monetariamente. De nuevo, mi recomendación de la bibliografía y nos vemos en el próximo video.